Hola gente, volvió mi voz. Sí, por fin se va la voz robótica. Bueno, vamos con el video. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, desafía a la ONU. Cuestiona que 5.200 millones de dólares, el 2% de su fortuna actual, puedan ayudar a erradicar el hambre en el mundo. Me gusta la parte en la que cuestiona que esa parte de su fortuna ayude a erradicar el hambre. Eso lo voy a explicar luego, pero sigamos con la noticia. Elon Musk desafía al Programa Mundial de Alimentos, WFP, World Food Program, por sus siglas en inglés. Por ahora voy a usar esas siglas, un órgano dependiente de la ONU dedicado a la ayuda humanitaria. Y cuestiona que parte de su riqueza puede erradicar el hambre en el mundo. ¿Cómo cuestionó Elon Musk a este órgano? El fundador de Tesla simplemente mandó un tweet que dice lo siguiente. Ok, dice, si el WFP puede describir en este hilo exactamente cómo es que 6.000 millones de dólares pueden resolver el hambre en el mundo, venderé las acciones de Tesla en este mismo momento y donaré el dinero. El tweet era una respuesta a las declaraciones de David Beasley, director de WFP, en las que pedía a los multimillonarios que dieran un paso adelante ahora, de una vez por todas. Esta declaración hizo que Elon respondiera con el tweet anteriormente mencionado y la cosa pudo haber terminado ahí, pero sigue. Y sigue con el siguiente tweet, esta vez en español por favor. Gracias. Y dice, pero debe ser un análisis contable abierto para que así la gente vea precisamente cómo el dinero es usado. Esto me parece muy bueno, pues pone en tela de juicio el gran dicho de si los ricos ayudaran o donaran parte de su dinero, el hambre sería erradicado, o que la crisis lo paguen los ricos, cosas como esas. Pero las cosas no son así de sencillas. Y sí, ya lo explicaré. Pero bueno, la cosa no terminó ahí. David continuó, buscó la manera de poder distraerlo, comentando que el titular no es exacto. Los 6.000 millones no solucionarán el hambre en el mundo, pero evitarán la inestabilidad geopolítica y las migraciones masivas, y salvarán a 42 millones de personas al borde de la inanición. Una crisis sin precedentes y una tormenta perfecta debido a la crisis del virus S, conflictiva climática. Ahora no es a toda la pobreza, ahora es a 42 millones. Bueno, desde ya me parecía ridículo que 6.000 millones resuelvan el hambre en el mundo. Vamos a los datos. Según el Banco Mundial, alrededor del 9% de la población mundial enfrentan una situación de extrema pobreza, lo que sería aproximadamente 689 millones de personas. Si dividimos los 6.000 millones de dólares entre los 689 millones de personas, queda para entregarle a cada persona aproximadamente 8.5 dólares. Pero ahora menciona que el mismo monto ayudará a 42 millones, o sea, se le entregará a cada persona poco más de 140 dólares, lo que sería una ayuda algo más razonable, entre muchas comillas. Ok, 140 dólares. ¿Cuánto le durará el dinero? ¿Un año? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Eso resuelve su problema del hambre para siempre? Obviamente no. Y aquí entran muchos factores. Las cosas no se resuelven con dinero. No vas a meterte a las tribus africanas más peligrosas. Gracias Lethal Crisis por la información. Y entregarle sencillamente 140 dólares a cada uno. Y ya, eso no les sirve de mucho. Ellos viven de ser ganaderos, granjeros y son cazadores. Entonces, ellos viven así. Lo mismo con tribus escondidas en Latinoamérica. En pocas palabras, el dinero si bien les serviría un poco, pero casi nada. Están incomunicados con el mismo tipo de comercio tal y como lo conocemos la mayoría de las personas que vivimos en ciudad o suburbios. Lo otro, ¿qué asegura que los 140 lleguen directamente a las manos de las personas que lo necesitan sin la intromisión del Estado? Pues normalmente siempre se cobran impuestos, o simplemente, como en Cuba, Venezuela y hasta Argentina hace poco, que no aceptan dólares, o mejor dicho, los reciben, pero a cambio le entregan a su población el dinero al tipo de cambio o dólar blue, a sus ciudadanos, que probablemente por la acelerada depreciación de sus monedas de sus respectivos países terminen perdiendo poder adquisitivo y terminen comprando menos de lo que podían al momento de recibir su dinero, o como en caso de Cuba, este país suba los precios de sus alimentos para cobrarse... Ay, no, eso ya sí no
mano. Se lo dejo al hardcore. O póngase la situación en la que esos $140 lo usan algunas personas para invertirlo, lo cual no está mal, que asegura que su país, su negocio pueda prosperar si lo que hay a su alrededor también son personas que tampoco tienen el suficiente poder adquisitivo para consumir los bienes y servicios que el emprendedor producirá. Y esto es si es que le alcanza para pagar algunos puestos de trabajo que lo requiera su negocio. La mayoría de las personas que se encuentran en situación de extrema pobreza son países desde los que tienen un fuerte nivel de intervención por parte del Estado, en el que el Estado prácticamente reprime comportamientos que no sean acordes a los estatutos del Estado. Por ejemplo, las marchas pacíficas por la libertad en Cuba, por la no reelección de Chávez en Venezuela, o en China cuando marcharon por mayores libertades, mayor transparencia de las autoridades, entre otras cosas. Hablo de la China de Mao y la marcha de Tiananmen. ¿Cómo actuó el Estado? Pues les pasó la milicia por encima a su propia gente. Y no hablo del uso de balas de goma o bastones y escudos. Hablo del uso de armas letales, de fuego y hasta tanques. También la fuerte intervención en lo económico, no necesariamente con impuestos altos, pueden ser con impuestos regulares, bajos. Están los países con impuestos tan altos que te quitan hasta casi todo tu sueldo, ¿verdad? Argentina, donde el 70% del salario anual se va para el Estado. Venezuela o Cuba ya es el 100%. Países en el que el Estado sea quien controle la economía y dicte qué se puede comerciar o no, cerrando el paso al libre mercado, colocando leyes que hagan más difícil para las personas emprender o que coloquen demasiados requerimientos o trámites para iniciar un negocio. Ya ni hablemos del tiempo que les toma a la mayoría de comerciantes, que en sus países son de más de un mes en el mejor de los casos. Entonces, ¿cómo se resolvería el hambre en el mundo? Con trabajo. Estas personas lo que necesitan es trabajar. Pero Riz, en África trabajan como si fueran esclavos desde que amanece hasta que anochece, pero son muy pobres. A ver. La situación en África es con la minería ilegal, la cual está en la mayoría del territorio africano, los cuales tienen un estado que controla la economía, sin propiedad privada, sin seguridad jurídica y más. Los otros pocos territorios pues se están abriendo una economía de libre mercado, pero abriendo a pasos muy pequeños. Pero ahí va, prácticamente la misma situación que mencioné anteriormente, economías controladas. Pero bueno, entonces, ¿qué tipo de trabajo? Si lo que hacen es trabajar, pues primero se debería pasar de un país represivo o que interviene mucho en su economía a uno que deje de intervenir. No estoy hablando de que deje que la gente haga lo que quiera y la mano invisible de Adam Smith. Simplemente estoy diciendo que es el Estado el que no debe de intervenir. Que pase de ser el administrador a ser algo así como un árbitro en un partido de fútbol, de vóley, básquet o cualquier deporte. Si alguien rompe las reglas, pues para eso están las leyes. No hablo de leyes laborales o empresariales que han inventado, y aquí me mojo por ustedes, mis 10 subs. Los socialistas, que a la realidad hacen más difícil el que las personas puedan emprender un negocio y por ende sea más difícil trabajar o conseguir un trabajo, porque crean mayores requerimientos, más trámites y hacen que se demore más tiempo el abrir un negocio o empresa. Recuerden esto, los negocios son trabajo y también dan empleo. Mientras más gente pueda crear negocios, más gente estará empleada. Y hasta los negocios competirán por obtener al trabajador de diferentes formas, sea el mejor ambiente laboral, ayuda profesional o línea de carrera, y hasta mejores salarios. No como pasa en Latinoamérica, que son los trabajadores quienes compiten por un puesto de trabajo, gracias a las leyes laborales. Luego de simplificar, facilitar y hasta abaratar los costos que se necesitan para crear una empresa, bueno, vienen los impuestos.
pero no hablo de los impuestos directos que se cobran a las empresas y negocios nada más. También me refiero a los impuestos indirectos como por ejemplo el IVA o IGB para las causas de Perú y la eliminación de impuestos locos, innecesarios, vamos a llamarlos así. Los impuestos directos tales como impuesto a la renta podrían reducirse hasta niveles que estén alrededor de la cuarta parte de las ganancias de la empresa o negocio y van a estar felices. Bueno, no todos, pero al menos de cierto modo no es un techo al que nadie quiere llegar para evitar que le quiten más de sus ganancias. Por otro lado, los impuestos indirectos, los que perjudican en especial a los más pobres, no tienen por qué necesariamente ser tan altos o la quinta parte del salario o lo que consumes. Evidentemente, si tienes una población de 30 millones y a esos 30 millones les cobras una quinta parte de los productos que consumen y digamos que de esos 30, 20 millones trabajan y que los 20 ganan un mínimo salario latinoamericano, digamos unos $240 al mes, 2.880 al año, y que estas personas gastan todo el dinero que ganan, o sea, no ahorran nada. Este es un caso hipotético. Obviamente, si ese es el mínimo, debería haber personas que ganen más, pero dejémoslo así para este caso. Si se recauda el 20% de lo que las personas consumen al año, o sea 2.880 por 20% y multiplicado por los 20 millones de personas al año, se recauda más de 11.000 millones de dólares, que es más de lo que pide nuestro amiguito David. Sin embargo, el hambre no se resuelve, ¿verdad? Oh, claro. Alguien más mencionó lo que se recaudó en el año pasado en el WFP para ayudar a la pobreza. Se recaudaron más de 8.000 millones de dólares y no lo resolvió. Y ahora piden 6.000 más en este año. Ok, pero si se recauda tanto, eso podría ayudar, ¿verdad? Pues no lo ha hecho. Lamentablemente la evidencia lo ha demostrado. Argentina, que se ha venido endeudando desde hace más de 4 años con miles de millones de dólares, y sin embargo se encuentra con el 50% de su población en pobreza. Perú, que se endeudó por 4.000 millones de dólares, como 3 veces en lo que va del año con ese mismo monto. Entonces, ¿el Estado es malo y debemos eliminarlo? No. Simplemente que recaude menos por impuestos indirectos, como mencionó. Reducir los impuestos como el IVA permite que la gente tenga mayor poder adquisitivo. Si les quitas 10 o 5%, pues aún se recaudaría una cantidad considerable de dinero, entre 2.5 mil millones a más de 5.5 mil millones de dólares anuales, con los datos anteriormente mencionados, además de eliminar el impuesto a la riqueza, a la herencia. ¿Quién trabaja para dar parte de su herencia al Estado? ¿Se lo quieres dar a tus hijos o a alguien en quien confías, no al Estado? Bueno, esos son pues algunos ejemplos de los impuestos locos que menciono y que son innecesarios. Entonces, mejores condiciones para emprender y menos impuestos son la respuesta. Tampoco falta agregar algunas cosas más como transparencia del Estado, cosa que es difícil, pero esa transparencia es un poco más notable cuando hay democracia, en el que la gente elige quiénes los gobiernan. Claro, luego de informarse y si desean ser parte de esa democracia, no que sea por obligación. Pero te estoy viendo. También es notable la transparencia cuando existe una mayor separación de poderes, en el que ninguno de los 3 poderes del Estado choquen el uno contra el otro. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Con chocar no me refiero a que sean confrontaciones, me refiero a que no hagan la labor del otro. Por ejemplo, el legislativo tiene como función principal legislar, crear leyes. No tiene necesidad de hacer justicia o crearse comisiones de justicia o de educación. Para eso está el Poder Judicial. El Ejecutivo debe ejecutar o revisar leyes que sean aprobadas por el Legislativo. ¿Dónde menciona intromisión en la economía? No hay. Bueno,
y de vez en cuando proponer alguna ley que también deberá ser revisada y aprobada por el legislativo. Y finalmente tenemos al judicial. Su tarea ya la mencioné. Eso y además pues la seguridad jurídica que ya mencioné en mi video. ¿Qué está pasando en Perú? Vayan a verlo. Entonces, ¿serían mejores condiciones para emprender? Menos impuestos, separación de poderes y seguridad jurídica. ¿Es la fórmula para el éxito de un país? En resumen, sí. Pero de por sí hay más cosillas pequeñas, pero no menos importantes, como infraestructura que permita la comunicación entre las diferentes provincias, cantones o estados de un país, y que ustedes también podrían ir agregando en los comentarios. Además, las fórmulas del éxito ya están dadas, solo miren a los países ricos, no a lo que hacen ahora con sus impuestos a la riqueza, sino a lo que hicieron en un inicio, cuando empezaron a despegar sus economías. Chao.